Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ronaldo Castaño Salcedo y hoy vamos a empezar con esta videoclase. Para ello, entonces, voy a compartir mi pantalla y entonces vamos a iniciar con la presentación que les voy a mostrar. Les vamos acá al botón compartir. Les voy a mostrar la pantalla. Listo. Entonces, en este momento les estoy mostrando la pantalla. Vamos a hacer la siguiente presentación. Y en esta presentación, entonces, vamos a socializar la actividad del día de hoy. Esta actividad corresponde a la asignatura de recursos digitales de la modalidad de la especialización en aplicación de TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander. Entonces, en este caso, vamos a dar inicio. Mi nombre es Ronaldo Castaño, como les había dicho al inicio de esta presentación, de esta llamada, y pues estamos en la especialización de aplicación de TIC para la enseñanza. Actualmente tengo 25 años, soy licenciado en matemáticas y pues estudiante de esta especialización. Con relación entonces a la caracterización del red, que es tipo OVA seleccionado, entonces vamos en primera medida a mirar el nombre del repositorio escogido. El nombre de este repositorio es Geometría Básica y el enlace del repositorio es el siguiente. Vamos a dar clic sobre este enlace a ver dónde nos lleva. En efecto, pues entonces el repositorio se encuentra desde el aplicativo de Khan Academic y pues como su nombre lo indica, pues es geometría básica. Acá podemos encontrar una cantidad de unidades eh, diferentes sobre este repositorio y el que se ha seleccionado, entonces vuelvo a la presentación, el que hemos seleccionado entonces es el nombre del red, que es la unidad 4, plano coordenado. Y pues si damos clic entonces en el enlace del red nos llevará a este mismo repositorio, pero específicamente a la unidad 4, que es el plano cartesiano. Entonces en esta unidad hay un grupo de actividades y digamos que una secuencia planificada que de momento no está cargando. Ah, bueno, ahora sí, ya carga. Y podemos observar entonces que nos hablan acerca de esta unidad, plano cartesiano, nos hablan del cuadrante 1, entonces empiezan por temáticas a darnos una cantidad de videos, de actividades, de cuestionarios, etcétera. Entonces, este es el red seleccionado y el que vamos a estudiar en esta ocasión. Si pasamos entonces a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de la caracterización, ya la hicimos, de la postura sobre el uso de este red en el proceso educativo. Entonces, para dar inicio, podemos citar a Lozada y otros del año 2020, donde nos dicen que los recursos educativos digitales entonces corresponden a toda aquella forma de cursos completos, que pueden ser también módulos, libros, artículos, exámenes, softwares, vídeos, cápsulas informativas, simuladores, podcasts, cualquier tipo de material cuya finalidad entonces permita el acceso al conocimiento, que genere aprendizajes y que esté de tal manera estructurada que en el estudiante alcance unos objetivos de aprendizaje. Entonces los RED buscan esa promoción en los estudiantes del desarrollo, del potenciamiento además de habilidades, de capacidades y de competencias, y que estas deben estar relacionadas al orden cognitivo, social, cultural, tecnológico, científico y entre muchos otros más. Entonces, para hablar de una postura argumentada, me gustaría primero hablar de tres términos, dos términos y llegamos entonces al de recursos educativos digitales. Primero, sabemos que todo este proceso educativo está enmarcado desde un proceso que llamamos enseñanza y desde otro que llamamos aprendizaje. Pero, ¿qué es eso de enseñanza? Entonces, la enseñanza es todo aquello o ese proceso que está ligado directamente al docente. Y que como está ligado al docente, entonces se habla de que es el docente quien transmite una información mediante una comunicación ya sea directa o soportada por medios auxiliares. ¿Qué busca este proceso? Pues dejar una huella, dejar un alcance en el individuo que recepciona esa información.
De esta manera, entonces, la enseñanza va a existir para el aprendizaje. Aunque cada uno cuenta con particularidades y características peculiares, tienen que trabajar en unidad y en función orientadora del maestro y la actividad del educando. Pero, ¿qué es entonces el aprendizaje? El aprendizaje entonces resulta estar ligado directamente al estudiante porque es la persona que aprende. Y se refiere entonces a la adquisición de un nuevo conocimiento, de una habilidad, de una capacidad. Para que se considere un proceso de aprendizaje, debe prevalecer a futuro. No debe ser algo que se quedó ahí, se olvidó, sino que por el contrario, debe dejar una huella y una retención pasajera. Entonces, ahora sí hablemos qué es eso de recursos educativos digitales. Ya habíamos definido los recursos educativos digitales, pero la finalidad entonces de los recursos educativos digitales dentro de mi experiencia como docente, entonces corresponde a ser utilizado como herramientas que van a facilitar el proceso de enseñanza y que de una manera guiada, estructurada, direccionada, entonces va a influenciar los procesos de aprendizaje, que es el que está directamente ligado al estudiante o a la persona que aprende, y que por ende entonces al ser un instrumento de aprendizaje, perdón, un instrumento de enseñanza, va a generar entonces aprendizajes, que es lo que buscamos. Estamos entonces cambiando un modelo tradicional de enseñanza a un modelo, digamos que mucho más actualizado, que responde a los retos de una sociedad que evoluciona. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad entonces y el aporte entonces al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos retos? Entonces, desde el aula de clase, como les había dicho, yo utilizo recursos educativos digitales al presentar materiales que tienen una intencionalidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Presento entonces la información de manera digital porque es importante entonces acceder al Internet. Pero entonces dentro de todos esos ejemplos de red, pues encontramos los que son libros de texto, video, los OVA, los aplicativos multimedia, las secuencias de audio, los software, juegos que direccionan, etcétera. Entonces podemos decir que todos estos sitios digitales, recursos educativos digitales, pueden funcionar en la educación como un soporte para el perfeccionamiento de todas las técnicas pedagógicas, lo que permite entonces enseñar los contenidos académicos a un gran número de estudiantes. No va a haber limitaciones geográficas, no van a haber limitaciones de acceso, sino que por el contrario va a haber, digamos que esa facilidad de acceder, que es lo que básicamente tiene los OVA como tal, esa característica, ese estándar de funcionalidad. En definitiva, entonces, incorporar a los estudiantes al aprendizaje virtual se ha convertido en una necesidad. Actualmente todos estamos inmersos en esto y por lo tanto, llegar al estudiante a través de lo que a él le gusta, le llama la atención, que es las tecnologías, pues entonces organicemos todo esto dentro de los recursos educativos digitales que van dentro de UNOVA y pues lleguemos al estudiante de una manera que le interese, pero que a la misma vez entonces le genera aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo del empleo de la temática propuesta? Entonces, este recurso educativo digital, desde el repositorio de Khan Académico, lo que busca es introducir el concepto de coordenadas como recurso fundamental para describir dónde está algo en el espacio. En último, el objetivo de todo este recurso digital que al inicio les mostraba pues que el estudiante comprenda que en geometría las coordenadas nos dicen en qué parte de una cuadrícula, que en este caso pues llamamos plano cartesiano, están los puntos. Entonces, acá vemos dos ejemplos de lo que nos presenta de manera detallada la secuencia de actividades. Ahora, ¿cuáles serían las mejoras que realizaría en ese red para hacerlo más funcional y acorde a las necesidades educativas? La primera mejora responde al estándar de usabilidad. Entonces, este recurso presenta una interfaz un tanto confusa. Está dirigido a estudiantes de básica primaria, puede resultar difícil de entender. Entonces vamos rápidamente a este recurso. Entonces podemos observar. En primera medida la interfaz es un tanto, digamos que no llamativa, tiene mucho texto. Entonces lo que va a hacer es que el estudiante no lo comprenda o quizás digamos que se confunda o se bloquee. Entonces, ¿cuál es la estrategia de mejora? Pues es necesario organizar la secuencia de actividades de manera estratégica. La función del red es facilitar procesos de enseñanza para intervenir en el aprendizaje. Entonces, se hace indispensable transportar todos los momentos de una clase tradicional que el estudiante está acostumbrado a la intervenida por las TIC. Al respecto, pues de manera autónoma podrá navegar y solucionar actividades con facilidad.
Para ello, entonces, Medina y otros nos dicen que es importante reconocer que en las últimas décadas se ha trabajado para crear condiciones necesarias en facilitación y acceso de OVAs, así como la reutilización. Entonces, en la medida en que organicemos estos OVA de manera más estratégica y llamativa a los estudiantes, pues van a favorecer a que sean utilizados por más generaciones. Un ejemplo de ello es esto que vemos acá. En esta parte tenemos una opción de menú, nos dice los momentos de la clase y entonces el estudiante podrá navegar con mayor facilidad. Mejora número 2, el estándar de usabilidad. Entonces, este OVA no nos presenta, digamos que unas cajas de, eh, de decir para adelante, para atrás, siguiente. Lo único que nos dice es subir de nivel. Pero digamos que si yo entro a esta actividad, dentro de esta interfaz no hay ninguna opción que me diga devuélvase. Sí, yo quiero devolver a donde estaba antes, no me dice, me dice es continúe. Entonces, es importante que analicemos esta parte y cuál sería la estrategia de mejora, es que dentro de la página principal se muestren botones que indiquen atrás, al siguiente, para que el estudiante pueda avanzar o devolverse en caso de que haya saltado alguna actividad. Miremos que para Rueda 2021 dice que los OVA deben tener una característica de personalización, cuya adaptación depende de todas las necesidades cognitivas de los consumidores, en este caso los estudiantes. Para ello sería entonces indispensable pensar en aquellos estudiantes que son más visuales y que por ende entonces necesitan ver de forma específica esos botones que tengan escrito adelante, atrás o siguiente, bueno, de esa manera. Vemos acá entonces los botones. Mire que este ejemplo que tengo dice atrás o siguiente. La mejora número 3 es el estándar de usabilidad. El recurso entonces involucra elementos interactivos, claro, cuestionarios, videos, muy llamativos. Sin embargo, se queda corto en simulaciones. No nos muestra planos cartesianos para que el estudiante ubique lugares reales o en mapas, en contextos de la vida cotidiana. Entonces es necesario en la estrategia para mejora incluir simulaciones. Esto permitirá de manera interactiva el acercamiento a situaciones, problemas de la vida cotidiana de manera más próxima a la realidad circundante del estudiante. Para Pinzón 2017, todas esas simulaciones y en específico las que se hacen en PET, como es digamos que una aplicación ilustrada animada, resulta ser un medio muy fácil para la comunicación de los estudiantes. Por eso podemos considerar que estas simulaciones, dependiendo del concepto, porque todas no son iguales, depende de qué yo quiera enseñar y la temática, pues lo que va a hacer es que va a presentar lo que es invisible, lo que es abstracto, lo que hablamos en un aula de clase, lo puede hacer visible y el estudiante lo va a captar con mayor facilidad. Y además se presentan múltiples representaciones que estén vinculadas. Acá hay un ejemplo de PHT de un simulador específicamente de este recurso educativo digital que estamos analizando, que es el del plano cartesiano. En, en efecto, entonces presentamos a continuación los referentes bibliográficos, Lozada, Medina, Pinzón, Rueda, Bermúdez. Entonces, este sería, digamos, que el análisis que realizamos sobre este recurso educativo digital. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación voy a dejar de compartir y vamos entonces a guardar la llamada. Hasta la próxima.